Quédate en casa. Quédate en casa. Buenos días, jovencitos. Buenos días, jovencitas, papás y mamás. Es la 7ª reunión que tenemos a través de La Ribereña, televisión y radio. En televisión a través de cables y también en el Facebook. Lo que debo considerar, no debo recalcar, es que la forma de aprender bajo este sistema virtual a larga distancia implica algunos requisitos, ¿no? Y el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido nuestro primer grupo y bueno, resulta que felizmente hubieron testigos, mamás, papás, estuvieron testigos de que nuestros jóvenes no respondían. Me he preguntado por qué. Y vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Miren, cuando uno está en un aula universitaria, ¿no? En una universidad como debe de ser, digo como debe de ser porque hay universidades que hacen algo que no debe ser. Cuando uno está escuchando una clase, no está esperando el dictado, jóvenes, no. Simplemente uno va anotando. Si digo, por ejemplo, vamos a ver, las vitaminas son importantes porque no podemos producirlas o sintetizarlas en nuestro cuerpo, entonces ustedes tienen que, ¿no?, tratar de esa expresión condensarla en un papel, porque la pueden entender, pero después se olvidan. Recuerden que el conocimiento, ¿no?, ese conocimiento debe exhibirse más de una vez, de esa manera queda memorizado, queda en el hipocampo, entonces queda ahí guardadito, ¿no? Mientras más me refiero al conocimiento, mientras, por ejemplo, y les dije, por ejemplo, mira mamá, te cuento que hoy día hemos hablado de las vitaminas, y agarra ustedes sus papeles y dice, la vitamina D, en realidad no es vitamina. No es vitamina. ¿Por qué? Porque el sol la puede en nuestra piel producir. Entonces, datos así, por favor, no solamente es cuestión de escuchar, sino tomar apuntes. Esto no es, tampoco vamos a esperar un dictado. Ustedes ya están en secundaria. En secundaria se toma apuntes. Si hay dudas, se envía a sus profesores, asesores o al profesor Lucas en este caso, con lo mío, ¿no? Y nos comunicamos. Por favor, porque el día de ayer en realidad las cosas estuvieron mal. Así que para tratar de hacer las cosas bien y de que ustedes aprendan, por favor, ¿no?, necesitamos que no solamente estén frente a una pantalla, sino también tengan un papel y el lapicero o lápiz para anotar. Yo creo, y miren, ese es el problema de la desconfianza. Cuando ustedes no cumplen, inmediatamente se generan mecanismos, y eso, papá, mamá, por favor, ¿no? Entiéndanlo, se generan mecanismos de desconfianza. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, en este caso, y parece que ese va a ser el recurso, desgraciadamente, no me gusta aplicarlo, entonces lo que van a hacer ustedes entonces es agarrar, mandarle una fotografía, ¿no?, a fotografiar su resumen, y eso van a tener que enviar a los WhatsApp de los profesores tutores o de nuestro profesor Lucas.
Miren en lo que genera la desconfianza. Miren, más tiempo, más sobrecostos. Papá y mamá decían, no, pero si ahora las pensiones deben bajar. Han bajado, pero no, a veces no pueden bajar más porque tenemos otros sobrecostos. Miren, por no confiar en ustedes, tenemos que adoptar medidas como, por ejemplo, esta. Y entonces imagínense revisando a una persona, a todos los estudiantes de secundaria, se han hecho copia. ¿Eso es correcto? Es una educación de conciencia. La educación, tomémosla así, y esta es una gran oportunidad para demostrar a la gente que la educación es, número uno, es voluntad. Debería salir esa parte obligatoria. La educación es voluntaria, es necesaria porque me enseña para la vida, me prepara para un ingreso a un instituto superior o una universidad. Por eso es necesaria la educación y es por eso que yo tengo que estar interesado en anotar. Así que papá, mamá, por favor, intervengan. Yo entiendo que a muchos de ustedes manifiestan que de repente los chicos están ocupando parte de su tiempo. Entonces quiero que vean ustedes, ¿ven? No eran los chicos que en su mayoría que se opinaba, que pensaban que en el colegio ya todos hacían las cosas. Todas las cosas se hacían, todas las tareas se hacían o se atendía. No, es bien complicado, Entonces, mamá, papá, por favor, aquí a chequear, aquí a observarlos, a los jovencitos. Están tomando apuntes, están resumiendo. Si yo digo la vitamina A se encuentra en los alimentos animales, entonces no voy a poner la vitamina A se encuentra. De repente, vit A, flechita, animales, alimentos animales. Se acabó. Habilidades, jóvenes, habilidades. Otro que quiera, grave pues, y además está en el Facebook de la Ribereña, en el Facebook del colegio y en YouTube, Colegio Solerti. Por favor. Entonces, no vamos a dar mañana el examen como habíamos programado con este primer año de secundaria, lo vamos a dar el lunes, porque las cosas hay que hacerlas bien. Nada a presión. Ese es el detalle. No los vamos a chantajear con las notas, pero necesitamos la voluntad de ustedes. Y papá y mamá chequeen a los chicos, porque todo esto no anda bien en forma general. Entiendo chicos, entiendo chicas, a veces hay temas aburridos que el ministerio los coloca y nosotros tenemos que hacer caso porque si no nos cae. Miren. Y los temas para la vida, como por ejemplo alimentación, nutrición, recién se están abordando. La de prevención de enfermedades casi no se abordaba, recién quieren hacerlo. Y entonces todo eso nos motiva a nosotros a reorganizar los cursos, a reorganizar. Papá, mamá, las cosas no están nada fáciles porque el Ministerio de Educación, fíjense, primero dijo organizar, ¿no? Después ha hecho una reorganización y últimamente se está hablando de una nueva reorganización. Miren qué palabras, a cada rato nos estamos reorganizando, reorganizarse de la reorganización y así sucesivamente. ¿Qué significa todo eso? ¿Ya? Por favor. Y acá el deseo, la voluntad. Les dije desde un principio, no perdamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender para la vida. Ese es el objetivo. Y tenemos que esforzarnos. También no es que voy a estar pasivo y voy a esperar a que me empujen. No, uno tiene que esforzarse. Muy bien. Está bien claro, jóvenes. En este momento vamos a tener un video con la profesora Rosa Sarabia sobre matemáticas. Miren, lo estamos organizando poco a poco, ¿no? Los temas que se están tocando pretenden ser temas que sean abordados por las diferentes áreas de secundaria, sobre todo secundaria, y el nivel de complejidad ya lo vamos viendo. Pero estos temas que aparecen de 11 a 12 del día en la Ribereña pretende eso, hacer que todos los estudiantes de secundaria participen y luego, de acuerdo al grado, al año, ahí está también el grado de ejercicio. Por favor,
lápiz y papel, y si no están con lápiz y papel, no sé qué cosa está pasando, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a fraccionarlo en dos partes, ¿no? 2 o 3 partes, ¿no? Termina una parte, vamos a ver si se entiende o no. Adelante, Agnes, por favor. Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de monomios y polinomios. ¿Qué es un monomio? ¿Qué es un polinomio? Ambos son expresiones algebraicas. Pero, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica viene a ser la reunión de letras y números relacionados entre sí por operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos 3x, 2 tercios de x a la quinta, menos 5x al cubo, y. O también podemos tener 7x menos 2, 5x cuadrado y menos 0,3x más 8y a la cuarta. 2ab menos a cubo menos 3b más 6b cubo. Toda expresión algebraica tiene elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Tenemos primero el número que acompaña a las letras, se le llama coeficiente. El coeficiente puede ser cualquier número natural, entero, fracción, decimal, puede ser positivo o puede ser negativo. A estas letras se le conoce como el nombre de variable. Puede ser cualquier letra A, B, C, X, Y, Z, M, N, la letra que ustedes deseen. Y también tenemos como elemento el exponente, que es el numerito que está en la parte de arriba de la letra. En este caso, exponente de B, 5. Pero aquí A también tiene exponente. Cuando no se ve, se sobreentiende que el exponente es la unidad. Aquí, por ejemplo, el exponente de X es 1, el de aquí es 5, aquí el exponente de X es 3 y de Y 1. Y así también esto de cada uno de ellos, cada variable tiene su respectivo exponente. Pero veamos ahora este ejemplo. Estos tienen una característica en común, ¿sí? A todos ellos se les va a llamar monomio. Cuando yo les digo a ustedes la palabra monomio, a ver, mono, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Un monito? Pues fíjense, mono significa uno, es decir, un término. Mira, todos ellos tienen solamente un término. Tú dirás, profe, pero acá hay 2 letras, 2 variables. Claro, hay 2 variables, pero hacen uno solo, porque entre x cubo y y no hay ni un signo de más ni menos que se interponga. Quiere decir que lo vamos a tomar como uno solo a este término. Ahora, cuando ya hay 2 términos, aquí tenemos 3, 4 términos o más, recibe el nombre de polinomio. Poli, varios. Quiere decir varios términos. Pero ahora vamos a ver cómo trabajamos esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que nos dan el siguiente problema. ¿Cómo expresaríamos el perímetro del siguiente rectángulo? Pues bien, este es nuestro rectángulo. Me dan la medida de el largo 3x y el ancho 2y. O también le dicen base, altura, ¿verdad? Te preguntarás tú, ¿a qué se refiere con perímetro? Perímetro viene a ser la suma de todos sus lados. Observa, aquí tengo el valor de este lado y de este lado. ¿Cómo sabemos cuánto va a valer este lado de arribita y este lado de acá? Pues simplemente para eso nosotros decimos que en un rectángulo los lados que se oponen son iguales. Es decir, si aquí es 3x, acá arribita también va a ser 3x. Si aquí es 2y, este otro lado también será 2y. Como decíamos que un perímetro es la suma de todos sus lados, lo que tenemos que hacer ahora es sumar 3x más 3x más 2y más 2y. Es decir, así, perímetro 3x más 3x más 2y más 2y. ¿Qué podemos observar acá? Que tenemos la variable x y la variable y. Nosotros no podemos sumar todo a la vez,
porque X y Y no son iguales, es decir, son términos diferentes. Para que tú puedas sumar, debes sumar los términos semejantes, es decir, la X con la X, 3 más 3, 6X, y la Y con la Y, 2Y más 2Y, 4Y. Entonces, el perímetro está expresado por 6X más 4Y. Veamos un segundo ejemplo. El largo de un terreno rectangular mide el triple de su ancho. ¿Cómo se expresaría el área del terreno? Muy bien, tenemos aquí nuevamente nuestro terreno rectangular y decimos que el largo, o sea, esta partecita es el triple de su ancho. Si a su ancho yo le coloco X, entonces el largo va a ser 3X. Y por la misma razón que les expliqué en este ejemplo, acá arribita va a ser 3X y al otro lado va a ser X. Me pide ahora el área. Recordemos algunos temas de primaria. ¿A qué es igual el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es largo por ancho. Es decir, mi largo en el rectángulo es 3X y mi ancho es X. Aquí está 3X por X. Multiplicamos y decimos 3X cuadrado. Vamos a ver por qué X al cuadrado. Cuando hay una multiplicación ya de X por X se llama bases iguales. Los exponentes vamos a sumar. Acá hay 1 y acá hay 1. 1 más 1, 2. Ojo, es muy diferente decir X por X que X más X. Aquí voy a sumar los exponentes. 1 más 1, 2. Es por ello que la respuesta en este caso va a ser 3X cuadrado. Veamos un tercer ejemplo. Expresa el volumen de un cubo cuya arista mide 2X cuadrado. Aquí está el cubo. Tú te preguntarás, ¿qué es esto de arista, no? Mira, no te asustes. La arista de un cubo viene a ser los lados. Cualquiera de estos lados. ¿Está bien? Sucede que un cubo tiene todas sus aristas iguales. Así que yo voy a poner que esta arista es 2X cuadrado. Pero me pide volumen. ¿A qué es igual el volumen de un cubo? Es igual a la arista elevado al cubo. Reemplazamos valores. La arista vale 2X cuadrado. Aquí está, mira, 2X cuadrado, pero está elevado al cubo. El cubo debe ir. ¿Cómo resolvemos esta potencia? Decimos 2 al cubo. ¿Está bien? Y como tenemos dos exponentes, estos se deben multiplicar por propiedad, ¿verdad? Decimos 2 al cubo, 8, y 2 por 3, 6. Por lo tanto, el volumen va a ser 8X a la sexta. Muy bien, esta primera parte, ¿qué tal? No, aquí hemos aprendido lo que son monomios y polinomios. Hemos visto que básicamente un monomio está conformado por un número, puede ser negativo o positivo, llamado coeficiente, y una letra puede tomar muchos valores. Esa letra se le llama variable. Y esa variable, esa letra X, Y, puede ser XY o XY, están elevados a un número, al exponente, 2, 3, 4, 5. Pero cuando no tiene número, cuando solamente es X, se supone, es obvio, que está elevado a la 1. Muy bien. ¿Ven? Ese es el resumen para los jovencitos que recién están iniciando en esta parte. Los demás están repasando. Miren, la matemática hay que tenerle un buen sustento para que no se nos haga complicada con el tiempo. Muy bien, pasamos a la segunda parte. Adelante, Abner. Analicemos el siguiente problema. Florcita tiene cierta cantidad de frutas, entre mandarina y camu camu. El día lunes compra 5 mandarinas y come 2 camu camu. El día martes come 4 mandarinas y duplica la cantidad de camu camu que tenía el día lunes. Pregunta, ¿cuál es la cantidad total de frutas que tiene el día martes? Para poder explicar este problemita,
Vamos a trabajar con la siguiente tabla, porque esto me va a permitir ordenar los datos que me da el problema. Observemos, tenemos los días, aquí vamos a colocar los datos del problema, la cantidad de mandarinas, la cantidad de camu camu y el total de frutas. En el inicio me dice que tiene cierta cantidad de mandarinas, no sé cuántas mandarinas tiene, vamos a llamarle X. Cierta cantidad de camu camu, tampoco sé cuánto de camu camu tiene, vamos a llamarle Y. Aquí debo colocar el total de frutas. Para hallar el total debo sumar la cantidad de mandarinas con la cantidad de camu camu. Tú dirás, pero profesor, aquí no puedo sumar. Claro, no se puede sumar porque las variables son diferentes, pero lo que puedo hacer aquí es dejarlo indicado, es decir, X más Y. Veamos ahora qué sucede el día lunes. El día lunes nuestra amiga compra 5 mandarinas y come 2 camu camus. Mira, si ustedes compran mandarinas, tu fruta va a aumentar o va a disminuir la cantidad de fruta que tienes. Va a aumentar. Tenías X, ahora vas a tener X más 5. Y luego dice, come 2 camu camu. Si tú te comes 2 camu camu, ¿qué va a pasar con la cantidad de fruta que tenías? Va a disminuir en 2. Tenía Y, como me como 2, ahora va a ser Y menos 2. Debo sumar. Si debo sumar el X y Y, va a quedar igual, X más Y. Voy a efectuar el más 5 con menos 2. Signos diferentes se restan. 5 menos 2, 3. Positivo 3, porque debe ir el signo del mayor. 5 es el mayor y tiene positivo. Más 3. Ahora veamos qué sucede el día martes. El día martes come 4 mandarinas y duplica la cantidad de camu camu. Tenía X más 5. Se comió 4. Al comerse, tu cantidad de mandarinas va a disminuir, es decir, tenía X más 5, ahora va a ser menos 4. Operamos positivo y negativo, se resta 5 menos 4, 1. Positivo 1, ¿por qué? Porque 5, que es mayor que 4, tiene positivo. Recuerden que cuando operamos números enteros, cuando sumamos o restamos números enteros, debe siempre el signo del número mayor. Pero ahora analicemos qué pasa con el camu camu. Nos dice se duplica. ¿Qué entienden por duplicar? A ver, tenía Y menos 2. Duplicar quiere decir multiplicar por 2. 2 por Y menos 2. ¿Y cómo se resuelve esta operación? Este 2 multiplica Y. 2 por Y, 2Y. Y este 2 también multiplica 2 de adentro. 2 por 2, 4. ¿Por qué 4 negativo? Acá se sobreentiende que es positivo, ¿verdad? 2 positivo, más por menos, menos 4. Debo encontrar el total de frutas. Aquí tenemos X, tenemos 2Y, va a quedar igual, X más 2Y. 1 positivo y 4 negativo, el resultado va a ser 3. Porque signo diferente se resta. ¿Pero por qué 3 negativo? Porque 4 es mayor que 1 y 4 tiene negativo. Pero vamos a responder la pregunta. Nos decía, ¿cuál es la cantidad total de frutas que tiene el día martes? Nuestra amiga Flor, el día martes va a tener X más 2Y menos 3 frutas. Muy bien, hemos tenido una clase con la profesora Rosa Sarabia, monomios, polinomios, bien definida estos términos. Los estudiantes de los primeros grados, ahora sí, algunos habrán repasado y otros recién se están enterando. Sobre esto habrá problemas en diversos grados y los estudiantes de los últimos años
habrán repasado, me imagino, pues, si es normal a veces que nos olvidemos, porque simplemente estos no son conocimientos a veces aplicados todos los días. Lo que sí, por eso es necesario la matemática practicarla, ¿no? En la matemática se dice que hay que practicar bastante para no olvidarse. Muy bien, entonces ahora vamos a dar un espacio, una pausa para comenzar la clase que habíamos ayer iniciado sobre proteínas. Adelante, Agna, por favor. Quédate en casa. Muy buenas tardes a toda la comunidad ucayalina y muy en especial a nuestros 531 estudiantes matriculados en el Centro de Educación Técnico Productiva César Vallejo de la ciudad de Pucallpa. Me dirijo a ustedes para comunicarles que el día lunes 27 de abril de este año 2020 se da inicio a las clases virtuales en nuestro CETPRO, en todas las especialidades y opciones ocupacionales. El coronavirus es un enemigo silencioso que está matando. En Pucallpa los hospitales no sirven. Nuestros médicos tienen miedo. Ahora que estoy vivo, garantice mi salud. No están preparados y tampoco tienen los equipos médicos básicos de bioprotección. No tenemos medicinas. No hay respiradores y si te mueres, ni tu familia te va a enterrar por temor al contagio. Entiende de una vez. Quédate en tu casa. Desde este lunes 27 de abril, de 3 a 4 de la tarde, el CETPRO César Vallejo inicia sus clases virtuales en todas sus especialidades y opciones ocupacionales, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Sábados y domingos, 8 de la mañana, no se pierda Bioscopía, con la conducción del biólogo Freddy Carrasco, por La Ribereña, una misma señal. Para denuncias, comunícate con nuestro equipo de prensa al 972-275510. Ribereña Noticias, hacemos que tu voz se escuche. La biología cerca de ti, sábados y domingos a las 9 de la mañana, por La Ribereña, una misma señal. www.riberenapucallpa.com. La Ribereña, filial Pucallpa, una señal para el mundo. Descarga nuestra aplicación desde Play Store como Ribereña Pucallpa y disfruta de nuestra variada programación desde tu dispositivo móvil. Ribereña, una misma señal. Quédate en casa. Quédate en casa. Bueno, el día de mañana vamos a tener otra clase de matemáticas, ¿no?, con otro de nuestros profesores. Y entonces siempre esta metodología de la hoja y el cuaderno. Los ejemplos, los ejercicios se les estarán dando. Muy bien. Algo que quiero aquí considerar es lo siguiente, jovencitos. Miren, el Ministerio de Educación en estos últimos meses vio que era importantísimo desarrollar el tema de alimentación y nutrición, número 1. Y número 2, el tema de
prevención de enfermedades. 2 temas que ustedes saben, si estuvieron en primaria, ya se tocaron normalmente, ¿no? Entonces, esos temas tenemos que incluirlos dentro de ciencia y ambiente. Y además esto es para la vida, eso es el detalle, es educación para la vida. ¿Qué hemos hecho? Hemos comenzado con el tema de alimentación, ¿no? Alimentación y nutrición. Alimentación y nutrición. Con eso iniciamos. A ver, nuevamente, ¿tienen sus hojas? ¿Tienen sus lápices ahí a mano? ¿Los tienen? Y si no los tienen, por favor, o papá y mamá hay que estar chequeando. Que al final de clase los fotografían, los envían por WhatsApp a sus profesores, ¿no? Y bueno, o al profesor Lucas. Pero necesitamos eso. Miren, nuevamente les digo, esta es una medida de desconfianza. ¿Cómo sé yo que ustedes están prestando atención? Y pueden ustedes prestar atención, pueden escuchar, pueden entender, ¿no? lo que estoy manifestando, pero un detalle, si eso no queda condensado en algo, en su resumen, entonces vamos a tener dificultad porque vamos a olvidarlo, ¿no? Al siguiente día o 2 días, 3 días. ¿Se han dado ustedes cuenta de esta paradoja? A ver, miren, para que esto ocurre en todo el sistema educativo. En estos momentos doy el examen de los meses de marzo y abril, ¿no? El bimestral. Doy 2 exámenes y de repente saco 20 en historia, 20 en CTA, 20 en matemática, en comunicación. Y luego, cuando se termine los otros 2 meses, o sea, ya estemos en el 4.º mes, ¿qué va a pasar? ¿Qué se hace? Generalmente se toma examen de los 2 meses últimos estudiados. Pero una pregunta, ¿por qué no se toma el examen de los 4 meses? ¿Por qué no se toma? No, es que mucho. Un momento. Tú tuviste un 20 en los primeros 2 meses. ¿Qué significa? ¿Que ya te olvidaste del conocimiento? Eso es lo que está ocurriendo. Entiéndanme, papá y mamá, esto ha sido un zafarrancho, esta educación. Todo ha sido protocolar. Y felizmente, está bien que se desnude esto, está bien, ¿no? Y si ustedes al principio les parece que esto no es correcto, es porque ustedes están todavía condicionadas a esa educación anterior, presencial. Y esto ya no se presta así, porque el profesor, imagínense, no va a estar chequeando si están o no están atendiendo. Aquí el estudiante tiene que ser responsable. Aquí el estudiante, esta es una clase, esta clase es de aclaramiento, es una clase de introducción. Y luego yo, estudiante, debo comenzar por ahí ver algo más que lo tienen en algunos medios de información, ¿no? En YouTube, por ejemplo, ¿no? En el Google lo pueden tener ahí esta información y muy bien, ¿no? Se enteran más y de todo eso sacan el conocimiento. ¿Cómo es que uno conoce normalmente? Fíjense, papá y mamá, cuando ustedes van a una conferencia, cuando van a una reunión, de todas maneras llevan su cuadernito, ¿no? Su cuaderno de notas. Y escuchan al expositor y al final van anotando. ¿No es así? Así se hace. Así es. No se trata de decir estuve presente y se acabó. No. Por favor. Porque esto del día de ayer fue una evidencia de todo esto estaba mal. Por favor. Entonces, jóvenes, porque si no la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal. Y eso a mí no me va a gustar para nada, porque lo que tenemos que ofrecer en Solerte es un buen servicio. Si no le ofrecemos un buen servicio y si usted no está también preparando las condiciones para un buen servicio, perdónennos. No podemos entonces ir más allá. ¿Me entiende? Eso es lo que queremos hacer, porque eso es nuestro deber, enseñarles
pero, ¿no?, con esa responsabilidad de los niños, de las niñas, de los jóvenes y la participación de ustedes. No estoy diciendo que estén presentes en las clases, todas, de vez en cuando, ¿no? Me imagino que están en la sala, me imagino que están en el comedor, ustedes de pasada se cruzan por ahí ya está atendiendo. Por favor, ¿no? Porque si no, yo no sé a qué va esto. No sé a qué va esto. Cuidado con los protocolos, cuidado con las mentiras, cuidado con las notas, porque al final nos interesan notas, y no es eso, no es eso. ¿De qué nos sirve, papá, mamá? Ustedes tendrán por ahí muchos ejemplos. El joven termina la secundaria, aplausos, aplausos. Ingresa a la universidad, aplausos, aplausos, lo máximo. Termina la universidad, siguen los aplausos. Se gradúa, tiene su título, al final siguen los aplausos. Y luego, vaya a conseguir trabajo. Vaya a conseguir trabajo. ¿Cuántos consiguen trabajo por su cuenta? Los que mayormente están trabajando son por recomendaciones, ¿no es así? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Estamos yendo más allá, más allá. Y para eso se necesita habilidades, se necesita estar atento, se necesita tener disciplina, se necesita la calidad de persona, ¿no? Y eso lo vamos descubriendo poco a poco, y eso es lo que vamos enseñando en Persona y Familia. Por si acaso acá también a veces, cuando uno revisa los planes de estudio del Ministerio de Educación, ¿no? Hay temas como, por ejemplo, las oraciones, vamos a ver en comunicación, las oraciones y comienzan con los tipos de oraciones, los adjetivos y comienzan con los tipos de... El jovencito, la jovencita podrá conocer los tipos de oraciones, los tipos de adjetivos, pero les apuesto que la narración y la escritura no es la mejor. ¿Qué estamos haciendo? Eso de tipos de oraciones, eso de tipos de adjetivos, de tipos de pronombres, eso de repente va para estudiantes que se dedican a la lingüística, a la literatura, pero no. Igual en Persona y Familia también comenzamos a hablar de temas, pero no, el objetivo es la relación con los demás, persona y familia, directo. Entonces todo eso no está bien, pero tenemos que seguir al Estado. Bueno, vamos a ver cómo poco a poco le vamos demostrando al Estado que eso no está bien. Porque piensen si es correcto que yo me memorice los adjetivos, los tipos de adjetivos, ¿no? Los tipos de pronombres. ¿Y eso para qué? Si al final no sé redactar, no sé escribir. La práctica va haciendo, la lectura constante, eso va haciendo. Vargas Llosa en algún momento lo afirmó: para comenzar a escribir, para debutar como escritor, por lo menos en la vida uno tiene que haber leído 300 libros. 300 libros. Y cierto, cuando ustedes leen un libro, se le va pegando el estilo del escritor, se le va pegando, ¿no? Y esto es así porque está hoy inmerso, ¿no?, en este ambiente intelectual, ¿no? Tengo más de 57 años, ¿no? La gran mayoría metido en este ambiente intelectual, gracias a mi familia, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a mi formación he estado metido. Y eso les digo por experiencia. Y no se me sientan mal también, ¿no? Por favor, eso es lo que queremos. Muy bien, jóvenes, jovencitas, vamos a ver, manifestábamos que tenemos, en estos momentos estamos con alimentación y nutrición, ¿no? Eso es el detalle, porque también ha habido algunas... Es cierto, de repente no hemos sido tan detallistas, específicos en cómo es, por qué, por esta emergencia misma, porque uno dice 14 cursos, 16 cursos, ¿no? En estos tiempos, a este estilo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ni el Estado lo puede hacer bien, ¿no? Y por otro lado, papá dice, no, que estos cursos se tienen que dictar. Algunos se complementan, papá, mamá. ¿Algunos se acuerdan del curso de ética? ¿Se acuerdan del curso de ética? Lo cambiaron porque era un absurdo. La ética no se enseña así.
en pizarras, en los cuadernos. La ética se enseña con uno, con el comportamiento de uno. ¿Ve? Anularon ética, pero también anularon sin razón filosofía. Y nosotros llevamos filosofía en Solertia, no llevan otros colegios como curso. ¿Ve? Entonces, por esa razón, tranquilo, inquietudes, papá, mamá, ahí tiene la señorita Kelly, tiene el profesor Lucas. Muy bien, y entonces era alimentación y nutrición. Ese es nuestro un cursillo del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Es para secundaria, ¿no? Y en esto tiene por objetivo, pues, ¿cómo nos alimentamos? Nutrición, ¿qué son nutrientes, no? Y por favor, a ver, lapicero y papel. ¿Qué cosa? Comenzamos, recordarán, un alimento. ¿Qué era un alimento? Simplemente la suma de los nutrientes. ¿Y qué era un nutriente? Un nutriente, decíamos, ¿qué cosa? Hablábamos de nutrientes, hablábamos de proteínas, hablábamos de vitaminas, hablábamos de grasas, hablábamos de minerales y hablábamos de carbohidratos. Esos son los nutrientes. Y hemos estado hablando sobre vitaminas. Entonces, en esta primera parte nos vamos a dedicar a conocer los nutrientes. Hoy día continuamos con proteínas, ¿no? Vamos a dedicarnos y luego, terminada esta primera parte, pasamos a una segunda parte. Ya conociendo todo esto, muy bien, ¿qué consideraciones debemos tener para alimentarnos? ¿Hasta dónde puede ser bueno consumir comida envasada, ¿no? Mal llamada chatarra? ¿Hasta dónde puedes las harinas que nos dicen que nos da tanta energía, los cereales? ¿Hasta dónde? Eso lo vamos a enfocar ya en esta segunda parte. Los problemas de obesidad, de sobrepeso. ¿Ven? eso es el objetivo de este curso, ¿no? Y luego vamos a llevar, después de nutrición y alimentación, vamos a llevar prevención de enfermedades. Para prevención de enfermedades, lo primero tenemos que saber quiénes son los que nos infectan, ¿no? Los agentes infecciosos. Aquí tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos, por ejemplo, ¿no? Y algunos artrópodos, ¿no? Eso lo veremos después. Y después, ahí tenemos esos, los conoceremos, cómo viven, cómo se reproducen. Y sabiendo cómo viven ellos, cómo se reproducen ellos, fácilmente nosotros podemos tranquilamente, con ese conocimiento, ¿saben qué? Más del 90% de las enfermedades se previenen. Tanto las enfermedades por desnutrición o por mala alimentación, como las enfermedades causadas por agentes, las infecciosas. ¿Ven? Más del 90%. ¿Y qué está pasando? Está prohibido tener infecciones a las vías urinarias, una infección urinaria. Está prohibido, jalada de oreja. Está prohibido tener una tifoidea, está prohibido tener una hepatitis, está prohibido tener un sobrepeso, obesidad. Todo eso se puede prevenir. Todo eso se puede prevenir. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué nos niegan el conocimiento? Respondan ustedes. Yo no. Ahí lo dejo. Estamos por acá. Muy bien, hemos visto vitaminas, y en vitaminas, por favor, repásenme el video si se han olvidado, porque no podemos darnos el gusto de repetir. Vitaminas lo hemos visto, ¿no? Vitaminas son sustancias que no se pueden producir en nuestro organismo, y es por eso que tenemos que ingerir con los alimentos a vitamina A, D, E, K, C, B. Vea, repáselo, por favor, repáselo. Yo ya no puedo repetir ese tema porque el tiempo urge. Nos habíamos quedado en proteínas, ¿no? Ese era el tema que el día de ayer tocamos. Y proteínas, decíamos que
Estas sustancias están conformadas por aminoácidos y los aminoácidos se juntan entre sí. Hay 20 tipos de aminoácidos, aminoácido 1, aminoácido 2, puede ser aminoácido 8 y luego se repite el aminoácido 2 y así, de tal manera que el conjunto de aminoácidos forma una proteína. Por eso habíamos dicho, una proteína es igual a la sumatoria de aminoácidos. Y cuando hablamos de aminoácidos, hicimos la fórmula, ¿no? Amino, el grupo amino, este es el grupo amino, ¿no? Jóvenes del cuarto, del quinto, del tercero, carbón, carboxilo, este es el grupo carboxilo. El hidrógeno y acá un R. Pero esto es una molécula teórica. En los sistemas vivos no se da eso. En vez de 2, capta un hidrógeno más y como un hidrógeno es positivo, un protón se convierte en positivo. Y al captar este hidrógeno, pierde este hidrógeno y este se convierte en negativo. Es un suiterión, un anfótero, que ahí lo vamos a dejar. Ya es bioquímica un poquito profunda. Y este R tiene 20 valores diferentes. 20 valores. Y resulta que, ¿no? Estos 20 valores pues dan origen entonces a 20 aminoácidos. Y lo que tenemos que aprender para la vida aquí de los 20 aminoácidos es que 8 aminoácidos son esenciales. ¿Qué significa que sean esenciales? Que los necesitamos ingerir. Los otros 12 aminoácidos aproximadamente, hay un debate, 8 más, los otros 12 aminoácidos los podemos producir en nuestro cuerpo. Son como las vitaminas, estos 8 aminoácidos esenciales. Como no los podemos producir o sintetizar, que es el término correcto, entonces tenemos que incluirlos con los alimentos. Muy bien, ya hablamos. ¿Por qué mencionamos al huevo? ¿No? Consideramos, por ejemplo, al huevo como el alimento que tiene la proteína más completa, ¿no? Ya cometí un error, ¿no? La proteína más completa. La proteína completa. No puede haber más completo de lo completo, ¿no es así? Ustedes habrán escuchado a los comunicadores sociales, más transparente. Como puede haber más transparente o transparente, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Entonces el huevo contiene la proteína completa, una proteína completa. ¿Por qué decimos completa? Porque tiene todos los aminoácidos y dentro de ella están los 8 aminoácidos esenciales. 8 ¿Quiénes son? Pueden indagar, ¿no? Triptófano, valina. Ustedes véanlo, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Aquí queremos, por la urgencia de tiempo, queremos tratar de más, dedicarnos más tiempo de repente a lo práctico. Y entonces el huevo resulta la proteína completa, tener la proteína completa. Esa proteína completa se llama ovoalbúmina. Y después de ahí ya se compara el huevo con otras proteínas. Por ejemplo, el maíz tiene un grupo de aminoácidos muy interesantes, pero le falta otro. Igual a las menestras tiene el grupo de aminoácidos que son esenciales, que les falta maíz. Si complementamos la dieta, porque no solamente comemos maíz, ¿no? Por eso que en nutrición, en alimentación, se expresa lo siguiente, que mientras más diversidad de alimentos consumamos, mejor, mejor. Entonces, aquí, huevo, proteína completa, y eso que quede clarito. Acá no tanto nos interesan las cantidades. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes habrán escuchado del Colapis o el Colapés. Es una lámina, es en realidad gelatina. Una gelatina, pero en lámina, parece un plástico.
A esto de acá es 100% casi 100%, tiende a 100% de proteínas. Y cuando ustedes tienen un huevo contiene aproximadamente 6% de proteínas. 6% de proteínas. ¿No? Muy bien, entonces diríamos por la cantidad, ¿quién es mejor? ¿Quién es más nutritivo, diríamos, ¿no? Entonces, el Codapes o el Codapis, porque tiene 100% de proteína. Pero no, resulta que este también llamado colágeno, al final es el colágeno, resulta que muchos de sus aminoácidos que forman las proteínas son aminoácidos que nosotros podemos fabricar, por lo tanto no son esenciales. En cambio, el huevo, sí, a pesar que tiene poca cantidad de proteína, tiene proteína de alta calidad. Un tema interesante. Y tras el huevo, ¿qué otros alimentos siguen? Por ejemplo, tras el huevo siguen los pescados, ¿no? Tras el huevo están los pescados. Y después puede ser el pollo, las carnes, después ya vienen las menestras. Miren, el maní es muy interesante, tiene un alto contenido de proteínas, estamos hablando más del 12% de proteínas. Las carnes, el pescado tienen 20% de proteínas, ¿no? Ya sé. Uno de los que nos llama la atención aquí es el pandillo, el pan del árbol, que también tiene un considerable contenido de proteína. Hasta allí. Muy bien. Siguiente paso. Ya sabemos que proteína es un conjunto de aminoácidos, ¿no? Ya sabemos por qué es importante. La siguiente pregunta es, ¿y para qué sirven las proteínas? ¿Para qué sirven las proteínas? Función de las proteínas. ¿Para qué sirven? Función. La primera función es estructural, que forma estructuras. Por ejemplo, aquí los huesos están compuestos de proteínas. Un hueso contiene la proteína llamada oseína, por ejemplo, la proteína oseína. Los músculos o las carnes, los músculos también contienen proteínas, casi alta cantidad de proteínas. Tenemos la actina y tenemos la miocina. Miocina. ¿Qué más? Nuestro cuerpo, todo ese, entre comillas, relleno de nuestro cuerpo, porque sabemos que hay hígado, que hay estómago, que hay vaso, que hay páncreas, ahí todo eso, ¿no? Debajo de la piel está rellenado por algo que nosotros lo hemos escuchado, el colágeno. El colágeno, no el colágeno que nos venden, sino el colágeno que nosotros hacemos. ¿Ven? Y entonces una de sus funciones es formar estructuras, oseína, huesos, músculos, ¿cierto? Y el colágeno. De acá se deduce algo importante, la necesidad de que los jovencitos, los niños, consuman más proteína por peso corporal que los adultos. Y es cierto. Por esta razón, porque la proteína forma parte de los músculos, de los huesos, ¿no? Del colágeno, por esa razón, en los niños y niñas, entonces el contenido de proteína debe ser por lo menos 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal. ¿No? Después vamos a explicar cómo, en qué alimentos se encuentra. En las personas jóvenes, ya esto puede llegar, ¿no? a 1,0 gramos por kilogramo de peso corporal. Un joven que tenga 60 kilogramos de peso corporal, pues tendrá fácil 60 gramos de proteína que consumir. Y en los adultos, como no hay tanto esa necesidad de construir estructuras más y más, entonces esto va a 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. Hay personas que les gusta la gimnasia, hay personas que les gusta sacar musculatura, esas personas
Pues pasan, esas personas tranquilamente pasan los 2 gramos de peso por kilogramo de peso corporal. Y ahí está la razón por qué los niños necesitan más proteína por peso. ¿Dónde la encontramos? Decíamos preferencia, huevo, pescado, ¿no? Pollo, carne, menestras, todo eso. ¿Qué más podemos ver acá? Esa es la función de estructura. ¿Qué otra función cumple las proteínas? La otra función de las proteínas es que son aceleradores de reacciones químicas, aceleradores de reacciones químicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Miren, nosotros al final, quieras o no, todavía falta de repente hacer más estudios, somos seres que tenemos un comportamiento químico y un comportamiento físico. La química significa reacciones. Cada vez que yo hablo, en mi cerebro, en mi boca, ¿no?, en mis ojos, se están dando muchas reacciones químicas. Pero yo inmediatamente tengo que reaccionar, tengo que mover rápido. En consecuencia, estas reacciones químicas necesitan darse a grandes velocidades. Por ejemplo, ¿no? Ahorita nos cae polvo al ojo, inmediatamente cerramos los ojos. ¿No es así? Nos vamos a pinchar, inmediatamente, ¿no?, retiramos la mano. ¿Qué motiva a que haya toda esa velocidad de reacción? Motiva esos aceleradores de reacciones químicas llamados enzimas. Enzimas que por convenios de bioquímica a toda enzima tiene como sufijo asa, ¿no? Si participa en la reacción de proteínas será proteasa. Proteína, proteasa. Si participa en la degradación de lípidos será lipasa. ¿Ve? Si participa en la degradación de la lactosa, el azúcar de la leche, será la lactasa. ¿Ve? Entonces, ¿qué son los aceleradores de reacción química? Se llaman enzimas o catalizadores y aceleran, como dice su nombre, aceleran las reacciones químicas. Esa es otra función. ¿Qué otra función tenemos en las proteínas? Hay una que está muy de moda últimamente. Seguro ustedes habrán escuchado las pruebas rápidas, la IgG y la IgM, ¿no? Los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas. En consecuencia, la tercera función de las proteínas es la defensa. ¿Qué significa eso? La defensa. La defensa será elaboración o producción de anticuerpos. Esos anticuerpos nosotros le damos unos nombres. IG. IG significa inmunoglobulina. Hay varios tipos. Cuando uno tiene de inmunoglobulina M, entonces recién se está infectando por el virus o por la bacteria. Y cuando uno tiene la inmunoglobulina G, ya hace tiempo se infectó. ¿No? Las defensas. La defensa. ¿Qué más tenemos aquí en funciones de proteínas? Por ejemplo, otra de las funciones es producción de energía. Producen energía. ¿Qué pasa? Aunque es un combustible muy caro, ¿no? Las proteínas no son fáciles de producir. Si yo digo en estos momentos, digo arroz, plátano, yuca, ¿no?, papas, todos esos alimentos contienen bastantes carbohidratos, ¿no? Arroz, estoy hablando de un 70%, 80%, papas, 70, 80% de carbohidratos, de harina, lo que nosotros llamamos. De proteínas es bajísimo, pero de todas maneras, cuando una persona consume muchas proteínas, entonces esas proteínas nos sirven para producir energía, ¿no? ¿Qué más hacen las proteínas? A ver, decíamos estructuras, decíamos aceleradores de reacciones químicas, decíamos defensa, decíamos energía. Y hay otras más
hay otras como otro ponerle receptores, y esto es muy importante, receptores de membrana. Cuando acá hay una célula, por si acaso, cualquier sustancia no ingresa a esta célula. La célula tiene como una llavecita acá, como una chapa, ¿no? Una chapa. Y esta chapa, digamos que sea así, solamente va a permitir que ingrese una sustancia, pues que tenga esta forma. Esta forma se complementa acá, ¿no? Una forma así, por ejemplo, esto circular en nada se parece. Entonces, esta partecita de acá tranquilamente puede complementarse acá y, digamos, la célula abre el paso. Así ocurre, por ejemplo, con la insulina, ¿no? Es una hormona y entonces los receptores, ¿de qué están hechos? Están hechos de proteínas, son unas especies de puertas que dicen quién pasa y quién no pasa, que ya lo veremos en el momento de azúcares. ¿Ve cómo estamos con el tiempo? Ya, vamos a ver. Bueno, hasta acá, por favor. Imagino que ahí tienen sus apuntes, ¿no? Hemos hablado de funciones, algo de composición de las proteínas, los aminoácidos esenciales y por qué, de acuerdo a eso, decimos un alimento, su proteína de este alimento es muy buena, ¿no? Por esa razón. Bueno, lo dejamos aquí. Mañana entonces continuamos con una clase de matemática, ¿no? Y después pasamos a continuación de proteínas. Hasta mañana. Chao. Quédate en casa.